hoy en día la actividad más rentable en el Perú es el crimen. Hablamos en estos momentos con el criminólogo Sebastián Flores Martín, que se encuentra con nosotros aquí en los estudios de Exitosa. Sebastián, buenos días. Buenos días. Gracias por la invitación. Y toda esa introducción que has dado explica muy bien cuál es la situación actual del país, ¿no? A nivel de la coyuntura criminal. Y es muy importante resaltar que la oportunidad delictiva hoy en día es muy grande. Y esa oportunidad es alimentada, y hay que ser sinceros, por la incompetencia y por el alto índice de corrupción que existe en la institución policial. No es lo único, no es el único factor, pero es el más grande. Entonces, cuando tenemos que ser sinceros y decir la verdad para mejorar, se debe ser claro. Y el problema más importante es que la institución policial, que es la encargada de realizar los trabajos preventivos, reactivos, de investigación, no cuentan, uno, con la capacidad, y además hay un componente, como mencioné anteriormente, de corrupción tan insertado en esa institución que termina generando más problemas que soluciones. Entonces, el primer paso para el cambio es la aceptación de que tienes temas por mejorar. Pero aquí es donde entramos al otro problema. La policía como institución es muy, ¿cómo decirlo?, egocéntrica, siempre toma el rol de víctima. No es que no contamos con los suficientes recursos, es que es que es la culpa del Ministerio Público. Y no es que yo diga que el Ministerio Público, no estoy defendiendo ni a uno ni al otro, pero cuando realmente evaluamos el rendimiento policial, vemos que ahí está una carencia importantísima y que es muy grave. Por ejemplo, para ya llevarlo a ejemplos concretos y no solamente hablar a nivel general, la policía, como otras instituciones estatales, no trabajan en base a indicadores de rendimiento. ¿Por qué? Porque no tienen un enfoque empresarial, que quizás es lo que debería insertarse hoy en día. Una empresa privada trabaja en base a objetivos porque lo que desea es desarrollarse, crecer económicamente. Hay un sentido de productividad. Exacto. La policía, por ejemplo, un caso concreto, me roban el celular, yo llamo a la policía, vienen a atenderme, toman la información, redactan el caso, la denuncia, y para ellos ya es un trabajo cumplido. Pero eso Martín, Sebastián, en el mejor de los casos, porque muchas veces también lo que se ve es que llega una víctima de un robo, de un asalto, alguna situación delictiva que haya vivido, o lo que pasó con esas jóvenes que fueron secuestradas y que lograron escaparse sus captores. Se fueron a la comisaría y los policías le dijeron, anda, ve y trae los videos de cámara de seguridad. O sea, ni siquiera los policías se dignaron a acompañar, a hacer el seguimiento del caso, sino que la víctima tiene que aportar las pruebas que la policía tendría que buscar. Exacto. Sí, hay como casos como el que mencionas, hay muchos. Y porque hay también un componente de desidia, de falta de motivación, que yo creo que también tiene que ver con el tema salarial, evidentemente, y el tema salarial también tiene que ver algo con lo que es la corrupción. Entonces, pero Sebastián, el incremento de la criminalidad surge además del aspecto de la policía, quizá la poca empatía, la falta de preparación, además de temas logísticos. ¿Crees tú que tiene mucho que ver las políticas generales del gobierno en sentido de criminalidad? Porque, por ejemplo, se ha decretado emergencia, pero el resultado como tal no había. No, evidentemente. Es que el declarar estado de emergencia es un paliativo, es una medida populista que ya hemos visto en el 2023 se aplicó, no tuvo resultado. Nuevamente en el 2024 se ha vuelto a aplicar y no ha tenido resultado porque al sacar a las Fuerzas Armadas a las calles, ellos lo llaman disuasivo, pero no es disuasivo. ¿Por qué? Porque la Fuerza Armada, el ejército, un soldado, para que realmente utilice su armamento contra un ciudadano, así sea criminal, tiene que llegar a un extremo muy grave para que realmente lo utilice. O sea, que realmente... Porque, ¿cuál es el rol del ejército, de la Fuerza Armada? Proteger la soberanía del país. Ellos no se deben encargar del orden interno. Entonces, eso es lo que llaman disuasivo. No es disuasivo. Ahora,
¿Cuál es tu opinión que a raíz de lo que ocurrió no sé si a raíz, pero sí ha coincidido, lo que sucedió, por ejemplo, en la Estación La Cultura el día de ayer? Ujú. Va un sicario, otra vez regresando el tema de las mafias de tarjeteros en las estaciones del Metro de Lima. Eso que supuestamente había sido erradicado está una vez más volviendo. Y ahí se ve cerca un policía, se ve cerca militar, como en San Juan del Lurigancho, se ve cerca operadores de la concesionaria del Metro de Lima. Y el tarjetero también está ahí. Como que nadie hace absolutamente nada y vuelve a reinar la presencia de esas mafias. Ayer va y un joven termina siendo disparado a quemarropas a matarlo. Ujú. Y sale el Ministerio del Interior con su comunicado diciendo que se está disponiendo la aceleración para que se incorporen 1.000 policías más, adicional a 1.500 licenciados de las Fuerzas Armadas, en un proceso de asimilación bastante rápida para que puedan ayudar en la lucha contra la criminalidad. No, es que eso ya es un problema recurrente. El hecho de que aparente que con sacar más policías más rápidos va a ser una solución, termina siendo un problema más grave en el tiempo. ¿Por qué? Es como que llevándolo a un plano y a un ejemplo de fútbol, ¿no? Que es algo que todos entendemos. Es como que ahorita la selección se encuentra en un mal momento y decimos, bueno, ya los chicos que están en la sub-16, sub-17 van a ir a primera para poder tener más talento y más opciones de convocatoria. No, porque no están preparados. Entonces, es una medida populista que al final trae más problemas, porque al no tener gente preparada y sacarla más rápido, o sea, si los que actualmente han cumplido con su ciclo de preparación y hay una evidencia clara de que no cuentan con la preparación adecuada, no están cumpliendo con los objetivos, Exitosa. peor va a ser traer a alguien que se le da un curso acelerado que ni siquiera sabemos en qué consiste, con el fin de que sirva como una persona más, un funcionario más, un policía más. No trae un problema más grave, porque ellos se quedan a través de los años. A ver, quiero entender tu lectura correcta de lo que, o concreta en tu perspectiva, de lo que significa la incorporación de 1.500 licenciados de las Fuerzas Armadas anunciado por el Ministerio del Interior en el cuerpo policial, a través de un proceso de asimilación bastante rápida. Ajá. No, es solamente llenar con más personas. Es como que, mira, voy a ser bien crudo y bien sincero, es como que tú y yo nos asimilemos mañana a la policía. Y estoy siendo sincero y puede venir acá el ministro o las autoridades y decir, no, no es cierto, que sí tienen una preparación. Pero es que podría ser cierto si vemos resultados, pero no los vemos, porque ya hubo un proceso acelerado el año pasado. ¿Y qué resultados hemos visto? Resultados negativos, o sea, ha empeorado la situación. Entonces, como te digo, si ya la policía, que ya cuenta con experiencia y ha sido preparada con todos los años que significa llevar una preparación policial, no está brindando resultados, ¿cómo podemos esperar que una persona que pasa por un proceso acelerado con tal de ya ser llamado policía y poder salir a las calles, vaya a tener un resultado diferente? Pero la gente lo ve positivo esto. Es que claro, justamente, porque es ya un manejo político. Ya es una medida política para que, como dices tú, la gente diga, ah, wow, está haciendo trabajo el ministro, están dándonos resultados, están trabajando, pero el resultado no es... ¿Por qué? ¿Y por qué es este problema? Porque, como mencionaste al inicio, no hay un conocimiento profundo y real de cómo abordar la seguridad. Si nos damos cuenta, todos los ministros o son ex policías Exitosa. o son abogados, como es el ministro actual. Que lamentablemente nuestra policía no cuenta con la preparación adecuada. Y los abogados no son policías. Ya, y además, el ministro del Interior o el Ministerio del Interior anunció el control territorial. Bueno, control territorial tiene una magnitud bastante distinta que la que se conoce aquí en estos momentos en el país con las declaratorias de emergencia. Control territorial, lo que se conoce es, va a la policía a través de investigación focalizando los lugares más críticos en el tema de inseguridad, donde se encuentran los delincuentes, los cabecillas, las mafias, donde están los clanes criminales reuniéndose constantemente, mientras no, a través de normas dadas oportunamente pueden intervenir, allanar, capturar y poner a disposición de las autoridades. Y vas erradicando esos grupos criminales. Pero control territorial aplicado como se hace aquí, en la capital o en el país, con pedir su DNI a las personas, ¿realmente qué cosa vamos a conseguir? Es algo que puede, es claro, empírico. O sea, si nos liga, bien.
pero no hay una estrategia, como bien has mencionado tú, detrás de estas, una metodología de trabajo, detrás de estas estrategias, ¿no? De esas acciones operativas. Entonces, como dices tú, bueno, vamos pidiendo DNIs, puede brindar cierto resultado, pero no... no es la magnitud que se espera. Claro, es como que, bueno, veamos qué surge. Y los distritos que en este momento se encuentran con mayor situación de criminalidad, por ejemplo, o los lugares de mayor criminalidad en el país son: Lima tiene 21 homicidios, Callao 8 homicidios, La Libertad tiene 7 homicidios, Ica 5 homicidios de lo que va de este año, hasta el 15, Piura 5, Puno 4, Arequipa 3, Tumbes 3, Cajamarca 3. Bueno, eso son las cifras oficiales. Las cifras oficiales, porque siempre se menciona el subregistro. Claro. Exitosa. El caso de Lima, el caso del Callao y La Libertad, que son las regiones con mayor nivel de criminalidad, ¿qué es lo que sucede allí que hace imposible que la misma se pueda erradicar? La impunidad que existe. Impunidad. Impunidad. ¿Por qué? Hoy en día, la actividad más rentable en el Perú es el crimen, es entrar a ser criminal. ¿Por qué? Porque la oportunidad es alta y las posibilidades de que como criminal tú tengas una consecuencia efectiva es muy baja, porque las autoridades no están realizando, y cuando hablo de autoridades ya no solamente hablo de policía, sino hablo de todas las autoridades a nivel municipal, a nivel policial, a nivel del ministerio, a nivel del Poder Judicial. No están realizando su trabajo adecuadamente. Entonces, es muy rentable, es muy fácil, la oportunidad es muy alta. Entonces, justamente por eso es que van consolidándose estas bandas, estos criminales independientes, y sigue empeorando la situación. Por ejemplo, para ya llevarlo al plano concreto, ¿no? A ejemplos reales, las municipalidades, muchas, ya cuentan y ellos invierten mucho en lo que es sistemas de videovigilancia, en cámaras, en motores de analítica, que son lo que los llaman popularmente lo que es la inteligencia artificial. Con reconocimiento exacto, el facial. nombre técnico es motores de analítica, ¿no? Producidos por inteligencia artificial. Pero bueno, cuentan con eso e invierten en mayor cobertura visual, en más cámaras, en más licencias de analíticas, etc. Pero vemos que esa inversión sube y la criminalidad sube a la par. ¿Por qué? Porque ellos no lo ven como una herramienta. Piensan que al tener una cámara y al tener un reconocimiento facial, un reconocimiento de placa, un reconocimiento de objetos, ya va a ser sola el trabajo. Y no es así. Es una herramienta que debe ser gestionada por humanos. Exitosa. Y si nosotros vemos quiénes son las personas que forman parte de estos centros de comunicaciones y videovigilancia, son personas que no cuentan con ningún tipo de preparación para utilizar y gestionar esas herramientas. Entonces, evidentemente no va a haber resultado. Entonces, si partimos desde las municipalidades, ahí hay un gran problema, porque claro, evidentemente las cámaras sí pueden servir como una herramienta efectiva para la lucha contra la delincuencia, pero hoy en día no es así. Entonces, yo te aseguro, mañana cortamos toda la visualización de las cámaras en todo Lima y no va a haber un efecto, porque hoy en día no lo utilizan adecuadamente. Entonces, da igual que estén activas o no. Por eso es que es muy necesario que haya una preparación de esas personas que operen las cámaras. Entonces, ya eso es a nivel municipal. Luego hay otras cosas, pero ya vamos a la parte policial. Lo que te he mencionado, hay un alto componente de índices de corrupción dentro de la policía, de incompetencia, se dejan llevar mucho por las teorías que va presentando el periodismo y a veces no justamente dejan que el periodismo vaya avanzando en sus investigaciones y ellos lo siguen, cuando ellos deberían ser los que se apropian de la investigación junto con el Ministerio Público, ¿no? Ya, Sebastián, quiero terminar esta entrevista con la siguiente pregunta y un poco hablando de Lima por aniversario. Y recuerdo claramente, entre las cosas que el alcalde López Aliaga había mencionado como estrategia para luchar contra la criminalidad, una de ellas era la moto, diciendo que va a ser el plan piloto puertas abiertas en barrios altos. Ajá. Sí. Eso dijo después de comprar la primera motos. Y obviamente que eso era completamente inviable, irrealizable, imposible, una utopía, un sueño fantasioso del alcalde López Aliaga. Sin embargo, antes de ello, él había mencionado esta situación de embellecer, el plan macetas, colocar maceteros en zonas críticas, porque en la lectura científica que dijo el alcalde tener,
un lugar embellecido, con flores, con jardines, con maceteros, alejaban delincuentes. Y él dijo, hay base científica para ello. Ahí estaba la teoría de la ventana rota, Correcto. que se aplica como una metáfora para la misma. Esto realmente, y lamentablemente ni siquiera una maceta han puesto en Lima, por ello es que tampoco creo que ha funcionado, pero aunque se pusiesen macetas, se embelleciera Lima con flores, con jardines, ¿realmente esto ahuyentaría la delincuencia? A ver, toda esa teoría y ese plan que propuso el alcalde en su momento parte de lo que es una rama de la criminología, que es la criminología ambiental, que evidentemente sí tiene una base científica y sí se ha aplicado en varios países. Justamente surgió de Estados Unidos y se aplicó un experimento y tuvo resultados, pero este tema de criminología ambiental es una estrategia preventiva. Actualmente el Perú, y ya enfocándonos netamente en Barrios Altos o en San Juan del Lurigancho, si no me equivoco es donde él quiso aplicarlo, primero se debe tener o sea, ya la criminalidad está. Es como que yo diga, esta mesa está sucia y digo, bueno, no hay que mancharla más. Bueno, primero hay que limpiarla para luego evitar mancharla. Pero él ya quería aplicar la prevención cuando primero teníamos que limpiar y hacer un tema de mitigación. Entonces, sí tiene un efecto, pero es mucho más profundo que el tema de solamente... O sea, no se les pone jardines. Aplicar, claro, esto es un tema científico. Y que yo sepa, no cuentan con ningún criminólogo dentro de la Municipalidad de Lima para que le haga un trabajo estructurado de aplicación de criminología ambiental dentro de un sector, de una organización, de toda la Municipalidad de Lima, ¿no? Entonces, evidentemente no iba a surgir efecto porque, claro, si lo hacen de manera empírica, improvisada, no va a surgir efecto. Bien, Sebastián, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti. Gracias por tu presencia. Ha sido Sebastián Flores Martín, criminólogo, conversando aquí en Hablemos Claro de Exitosa.